El día de hoy vamos a ver la parte 2 de la lección de formas instrumentales. Hemos visto una primera parte de este tema, hemos analizado la suite, la sonata, la sinfonía. El día de hoy vamos a terminar viendo algunas formas instrumentales más. Es así que vamos a empezar con el concierto. El concierto combina las características de la sonata y la sinfonía. Los conciertos suelen preferir emplear solo 3 movimientos prescindiendo del scherzo. Su estructura sería de la siguiente manera. Empieza con una parte movida, con un allegro, luego tiene un adagio, una parte lenta y finalmente un rondó, donde va a haber un tema que se va a repetir. Suena el tema, suena otra parte, vuelve a sonar el tema, luego una nueva parte, luego vuelve a sonar el tema. Esa es la estructura de un rondó. El concierto prefiere la forma sonata para el primer movimiento. Sus características diferenciales son que su escritura está dirigida a un instrumento solista y una orquesta sinfónica. Su aporte formal en el primer movimiento es la de intercalar episodios orquestales llamados tutis entre las partes solista de tal manera que su estructura en el primer movimiento quedaría así. Se tiene primero la introducción de la orquesta, luego viene la exposición del tema a cargo de la orquesta. Luego viene la exposición a cargo del instrumento solista, es decir, la persona que va a estar haciendo el solo se va a destacar, se va a imponer y la orquesta le va a hacer un acompañamiento. Luego viene un desarrollo breve de la sección orquestal. Luego tenemos una nueva aparición del solista, donde va a tocar la parte del desarrollo. Luego hay una reexposición del tema a cargo de la orquesta y luego nuevamente aparece el solista, donde reexpone el tema principal. Y finalmente una coda, una parte final. ¿Qué tal si escuchamos parte del concierto número 1, opus 23 de Tchaikovsky? Tenemos ahora la sinfonía concertante. Es un concepto empleado sobre todo en el clasicismo y que combina las ideas de la sinfonía y las del concierto solista, si bien no hay un solista sino 2, 3 o 4. Presenta la misma estructura del concierto. En ese sentido tendríamos un allegro, un adagio y un rondó. En el periodo barroco la forma se denominaba concerto grosso. El grupo de solistas se opone al grueso grosso de la orquesta. Entonces en esta forma musical tendríamos más de un solista, unas 2, 3 o 4 personas. Entonces ahí teníamos la Sinfonía Concertante K364 de Mozart. Ahora miremos otra forma instrumental, las variaciones. Son un número indeterminado de piezas breves, todas ellas basadas en un mismo tema que casi siempre se va a exponer al inicio de la obra y que es sucesivamente modificado. Es decir, se tiene un tema principal y este se va a repetir, pero no de la misma manera, sino modificado. Las modificaciones pueden abordarse de diferentes maneras. En el mismo tema, pero con suficientes elementos para que se reconozca, por ejemplo, el ritmo, en la armonía y contrapunto, pero no en el tema, pero manteniendo un solo detalle que favorezca una nueva idea temática. Podemos ver aquí algunos ejemplos de variaciones. Por ejemplo, aquí las notas centrales serían re, si, fa, si. Entonces aquí está haciendo las mismas notas, pero está cambiando la duración de las figuras. En vez de ser un re negra, está haciendo un re blanca. En vez de hacer estas dos de aquí, este fa y este si negras, está haciendo corcheas. Luego aquí también las está cambiando, las está poniendo de otra forma y aquí lo mismo. También se puede variar poniendo notas vecinas, es decir, que entre estas notas hayan notas contiguas. Fíjense, re, do, si, fa, si, re, do, si, fa, si. Aquí está poniendo más si se dan cuenta, pero sobre la base de estas 4 notas, re, si, fa, si. Y también aquí tenemos que está cambiando el orden original. En vez de poner re, si, fa, si, está poniendo fa, si, re, fa, si, re, fa, re. Son variaciones. A ver, ¿por qué no escuchamos algunas de las variaciones de la canción francesa A, Vos dirais maman,
conocida en español como Estrellita ¿Dónde estás? Mozart hizo algunas variaciones de esta canción. ¿Por qué no escuchamos algunas de ellas? Este es el tema central. ¿Qué tal esta variación? Esta es la variación 4. Variación 5. Variación 9. Variación 10. Variación 11. Ahora miremos la obertura y el preludio. La obertura es una pieza musical en un solo tiempo y que servía de pórtico musical. Es la introducción a una obra grande. Es muy empleada en la ópera. En este caso era una pequeña síntesis de la ópera o la presentación sucesiva de elementos melódicos de la misma. Wagner alcanza las cotas más altas de interés e intensidad musical. Entonces la obertura viene a ser la parte introductoria de una obra grande. Veamos ahora el poema sinfónico, otra forma instrumental. Es una obra musical en un solo movimiento pensado para la orquesta que sin la ayuda de un texto esboza un argumento. Es la llamada música programática. Se crea en el romanticismo. Su estructura es libre y atiende a las condiciones del programa, al argumento elegido por el compositor. ¿Qué es la música programática? Es la música que tiene por objeto evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. Es decir, con la música se busca traer una imagen en la mente de los oyentes. ¿Qué tal si escuchamos el poema sinfónico Opus 29, La Isla de los Muertos de Rachmaninoff? Veamos a los principales compositores de las formas instrumentales. Francois Carl Leopard, quien escribió 6 suites para clavecín en 1701. Francois Couperin, George Philippe Telemann, Jean-Philippe Rameau. Luego tenemos a Händel, Antonio Vivaldi. Ahí tenemos un retrato de él con su violín. Otro podría ser Frédéric Chopin, un destacado pianista. Tenemos a Johann Sebastian Bach, un gran músico. Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, ahí tenemos a Franz Schubert y otro gran músico ahí, finalmente para acabar, Joseph Haydn. Entonces podríamos ver más formas instrumentales, pero yo creo que con esto es suficiente. Podríamos ver la marcha, la polonesa, la mazurca, el vals, la tarantela, la fantasía, el capricho, la toccata, la pastoral, el impronto, la balada, la elegia, el nocturno, la barcarola, la rapsodia, etc. Hay muchas formas instrumentales, pero con todo esto que hemos visto es suficiente.